podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa. Pues como saben, estamos pues cada tercer día o cada cuarto día, según sea la posibilidad de uno y según el momento en el que estemos grabando. Pues cada momento es diferente y pues cada momento trae consigo diferentes experiencias y diferentes ambientes. Y afortunadamente pues que poseemos la tecnología para hacerlo y pues las ganas y el ímpetu que se requiere dedicarse a esto, porque pues no cualquier persona que hable frente a un micrófono pues realmente le va a salir. Uno cree que en la parte de la locución o en el programa de radio en el que yo estuve un tiempo considerable en el programa de radio, pues ahí pues es una serie de técnicas y una serie de cosas que debes de tener, entre ellos facilidad de palabra y capacidad de improvisación. Entonces, si algo se te va, como ocurre en el teatro, si de repente, por ejemplo, en el caso de la actuación, al compañero se le olvida lo que iba a decir, pues bueno, ahí tú entras y porque tú sabes lo que sigue, entonces pasas como quien dice a rescatar la escena. Y pues bueno, vamos a iniciar ya con este podcast, este episodio, al que he titulado lo que dice sobre cuando un alumno VAP o cuando un alumno de educación especial o de habilidades extraordinarias o cuando un superdotado, incluso lo podemos resumir o podemos poner esa entre comillas etiqueta, porque pues siempre ocupamos una palabra, un algoritmo o una definición para poder definir algo, ubicarlo en el espacio y poder ya sea señalarlo o simplemente identificarlo como tal, no que lo vayamos a juzgar o interpretar o hablar bien o mal de él, sino simplemente pues en lo que es la cuestión de la mente humana, pues así somos, o sea, requerimos la etiqueta y el nombre para nosotros poder agarrarle sentido al mundo y a las cosas que habitan y que se ven que vemos a través de él, de cómo está constituido en materia y todo eso. Y bueno, me aventé esta explicación científica porque pues para que en este podcast no parezca como que simplemente menciono las cosas por mencionarlas, sino que tiene un porqué de los términos, aunque también es bien cierto que los términos son muy delicados. Podemos estarnos sujetando sobre todo lo hablo por la parte de la interpretación, en la cual llegamos a tener malos entendidos cuando de repente decimos no es que tú lo dijiste de una forma o de una manera o utilizaste tal palabra, y aunque tengamos la letra de la gramática bien estudiada y seamos unos expertos en cómo acomodar las palabras y las letras para que se entregue el mensaje claro como debe de ser, aún así incluso, porque a mí me ha pasado, ni así, o sea, ni siquiera con los emoticones y con los emojis o lo que conocemos habitualmente para expresar una idea, ni siquiera con eso, aunque pongas una carita feliz o una carita sonriente o chiviada, aún así eso amortigua o evita del todo el hecho de cómo lo vaya a interpretar determinada persona que en este caso le toque recibir el mensaje. Y es por eso que no debe uno tomarse muchas veces a pecho o personal las cosas o las situaciones, porque aparte de que cada cabeza es un mundo, cada persona ha vivido y le han pasado cosas y con ese lente va a ver el mundo. Entonces
alguien pudo haberse violentado o lo violentaron poniéndole una emoción negativa al asunto y ya venga así con esa carga emotiva negativa. Entonces ya trae el lente puesto y aunque tú le hagas una broma o le des una fiesta sorpresa, vamos a suponer, la mayoría de los casos o en el común denominador de los casos, esa persona, aunque le toques el hombro, lo va a ver de una manera diferente a que se estuviera tranquila. Y así podemos poner de ejemplo a otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que no fue tu intención molestarlo y no fue para nada, lo hiciste con la ventaja de quererlo perjudicar o querer molestarlo porque sabías que andaba en un mal estado y esta persona ya te gruñó, ya te respondió mal y te hizo sentir cosas, sensaciones de esa misma experiencia que le acaba de ocurrir. Va y te pasa la factura, te pasa la sensación que en ese momento le apesadumbró, que le llegó a él y te la pasa a ti. Es una cosa como automática, una cosa semi inconsciente o inconsciente. Y cuando mencionamos inconsciente es que nos referimos a acciones que no precisamente elegimos nosotros sacar en el momento, sino que simplemente salen de la manera en cómo salen, no por una elección propia, aunque sí tienen mucho que ver con las cosas que llevamos más en la profunda, cosas que no controlamos del todo o del que no somos precisamente, como dice la palabra, conscientes de, simplemente salen. Es como una especie de aroma. Hueles mal, pues hueles mal. Te echas perfumito y lo que quieras, pero si no traes esa parte totalmente resuelta, cubierta, pues hay partes de tu cuerpo donde pues vas a oler mal, o sea, donde vas a tener un aroma no muy acorde a lo que tú quieres proyectar. Entonces más o menos así es. Pues bueno, como saben que me gusta explayarme en contenidos y en temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver mucho. A mí me ayuda mucho para aterrizar en los temas y sobre todo que lo que he observado es que esto también ayuda a tocar ciertas cosas o temas o conceptos de los cuales vamos a hablar más adelante dentro del contenido del podcast. Es como una cosa automática y natural que sale en el momento en el que se está grabando un episodio o se está comentando una idea o se va a hablar de algo, de un tema o así. Y pues bueno, todo esto tiene relación precisamente con la parte de lo que vamos a entrar, que es un tema tabú, delicado, difícil de explicar, vamos a ponerle. Y tabú porque mucha gente, incluyendo en la parte farmacéutica y psicológica del asunto, o bien no le gusta tocarlo, o ya la han tocado y no le encuentran la solución, o no hay una explicación realmente definitiva. Entonces, como quien dice, se pasa el tema y se voltea la página, o simplemente ya están definidos, como ocurre en el caso de la sexualidad. La sexualidad está definida y muchas veces nos dicen que está tan limitada que simplemente nos dicen esto eres tú sexualmente y ahí te quedas. Y así de la misma manera en este tema que voy a hablar, lo que es el autismo, lo que es ataque de ansiedad, lo que es alumnos VAP, que ya toda esa clasificación lo pasaron más directamente a una clasificación ya más grande, globalizada, para poder referirse a ellos o clasificarlos en la parte de la educación, sobre todo en las capacitaciones que nos dan y los consejos técnicos. Pues bueno, como maestros debemos tener en consideración esos alumnos VAP y pues a eso ya incluye que si está recibiendo tratamiento para esquizofrenia o vamos a aterrizarlo en el trastorno mental,
vamos a aterrizarlo en las enfermedades o las situaciones mentales en las que, y emocionales que nos podemos encontrar, como puede ser ansiedad, depresión, ataques de pánico, intento de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna condición con la cual hayamos nacido que no se considere normal o incluso poco común y que se nos hayan dicho que este alumno hay que tratarlo de esta manera, a este alumno no hay que acercársele completamente, a este alumno no hay que permitir esto y aquello, no, o aunque sea tu intención, tu verdadera intención sea otra, no hay que darlo a entender o incluso, pues sí, de hecho está prohibido tocar a los alumnos con confianza, pero ahí en esa parte pues me refiero a que muchas veces se nos dice que ni siquiera el roce y ni siquiera un pequeño abrazo porque la libido está descontrolada y hay alguna situación donde ellos sienten demasiado en esa parte y es donde está la repercusión o está la forma en cómo ellos lo sienten o ellos lo interpretan. Y bueno, aquí quiero llegar con esto a que tratemos de comprender un poco cómo ellos ven el mundo y cómo es que yo con un ejemplo que les voy a dar de una alumna en la cual pues, voy a proteger obviamente lo que es su identidad, pues en qué situación estuvo involucrada y cómo fue que inició su ingreso a la escuela y cómo fue que terminó la situación en el tiempo en el que yo estuve ahí. Pues bueno, en un reciente centro de trabajo al que entré, que esto después del otro centro de trabajo donde estuve, y en el que él fue, como ya lo saben, el principal fundador, el motivo por el cual fundé este podcast. En esta parte de aquí, bueno, yo después de cierto tiempo, ciertos meses inactivo, volví yo a entrar a lo que fue la escena o el escenario de la docencia como maestro, otra vez en educación básica, nivel secundario. Y estaba yo yendo a la escuela porque estaba hablando con el maestro, el cual había pedido permiso y me estaba explicando todo lo que debía tomarse en cuenta para yo poder fungir y hacer mi trabajo pues como se debe, con todo pues los pormenores y toda la instrucción pues que tuve que recibir para estar al tanto de cómo seguir las listas, cómo evaluar, cómo cuidar a los alumnos y todo eso y lo demás. Entonces tuve oportunidad de estar en unas clases como quien dice de muestra. Yo lo digo de muestra porque yo lo que hice fue estar yendo a las clases que ya estaban con este maestro, pues como las imparte normalmente. Y aquí pues tuve la oportunidad de meterme y de empaparme un poco de cuando le tocaba clases y porque me estaba explicando cómo sacar a los grupos y cómo volverlos a meter y llevarlos al salón y todo lo demás. Bueno, ahí en una de las clases de repente llega una alumna que pues sí, sí, es una mirada profunda, una mirada que no puedes ignorar. Cuando se te queda viendo, sientes como es como de esas personas que sientes de manera muy sincera por la manera en cómo te ven. Entonces así de repente me acuerdo que se llegó a sentar enfrente del maestro y entre una de las cosas que nos estaba explicando, lo que me iba explicando y diciendo este maestro, pues de repente el alumno se sentó enfrente
y así se me quedaba viendo y otra vez la mirada para otro lado y se me quedaba viendo así. Entonces, pues sí, tiene el detalle, como millones de personas en el mundo, de que una de las manos pues la tiene un tanto diferente, no la puede apoyar o no la puede utilizar de la misma forma o manera en como podía utilizar su otra mano, que como pues en todos los aspectos como nosotros utilizamos nuestras manos, una de sus manos pues no tenía la misma facultad, más eso no quiere decir que estuviera incapacitada y que no pudiera hacer muchas de las cosas que normalmente hacemos nosotros con nuestras dos manos. Y bueno, esa fue uno de los detalles. Y otro de los detalles que se me dijo cuando entré a ese centro de trabajo fue que esta alumna tenía, no sé si entendí muy bien, pero era como la libido muy fuerte o como esa parte muy despierta. Entonces a mí se me dijo y se me señaló que no debía uno ni siquiera tocarla. ¿En qué sentido? En que una mano en el hombro a veces como tenemos el habitual gesto de tocar con la mano, con la palma abierta sobre la cabeza, como cuando queremos hacer un cumplido y queremos frotar ahí. Eh, Muchas de las ocasiones, cuando son este tipo de, vamos a ponerle nombre, síntomas, digo que menciono los nombres, más no que yo me refiera exactamente que un síntoma que ella esté enferma o tenga una enfermedad. O sea, nada más es para ubicarnos en lo que queremos explicar. Entonces, en ese síntoma, en esa forma o respuesta en la cual ella reacciona ante el mínimo tocamiento, pues se le despierta rápido la libido, que fue lo que yo entendí que a mí me dijeron o me trataron de dar a entender con la explicación. Y entonces eso, entre otra cosa y otros detalles, pues ya después de un cierto tiempo en que el maestro ahora sí se va de permiso y me toca a mí entrar, pues yo tenía eso presente inmediatamente, ya lo tenía entre manos y con la indicación adecuada. Entonces llegan las primeras clases con el grupo donde ella estuvo y inmediatamente pude sentir un grado de empatía especial, porque acordémonos que, como he mencionado muchas veces en el podcast, y este solo nos sirve ir repasando los episodios e irles recordando y mencionando, cuando yo hablé, por ejemplo, del tema de que no puedes ocultar lo que eres y que los alumnos son bastante perceptivos, a ellos no los puedes engañar. Pueden ver inmediatamente tu intención o por qué haces las cosas. Recordemos también que pueden detectar si sabes o no sabes, si los estás halagando de verdad o solamente lo haces por desinterés o hipocresía. Entonces, esta alumna que es sumamente perceptiva, inmediatamente se me quedaba viendo e interactuaba conmigo, pues íbamos a decir, o sea, como una persona muy normal, muy común y corriente. Y también otro detalle que tiene esta alumna es la expresión en el lenguaje. Arrastra las palabras o no se le entiende a veces bien lo que dice, o las palabras como que las repite. Ya más o menos me entenderán a qué me refiero. Entonces las primeras clases ella me hacía plática y plática, se me quedaba viendo y viendo. Y yo veía que sus compañeros como que la tenían un tanto alejada. Ya desde ese momento que vi eso, desde las primeras clases yo ya vi y entendí pues que definitivamente
ya había ahí una distancia que ellos estaban guardando. Y porque su servidor también pasó por ese tipo de situaciones y detalles, o sea, yo sabía exactamente qué era lo que estaba pasando ahí. Y pues sí, llegué a escuchar comentarios despectivos, sea no haya sido la intención de ellos, como a mí me llegaron a decir a las personas que les llegué a contar esta anécdota. Uno que sabe muy bien de eso me dice, pues es que están chavos, son chavos y pues para ellos o es normal o no alcanzan a ver la dimensión de su comportamiento y simplemente pues no están preparados, ni siquiera saben el daño, la repercusión que eso puede hacer en personas de este tipo. O sea, ellos lo ven normal y si alguien le dice lo mismo que le dice a esta alumna, de lo que yo escuché se lo dice a otro, el otro se ríe y se lo sabe tomar en broma y sin problema. Pero en el caso de este tipo de personas que son muy perceptivas, que tienen un nivel por arriba del promedio, porque como yo he dicho en el podcast y lo he dicho también como maestro, para mí son seres súper especiales, son súper dotados, son personas que necesitan ser comprendidas, queridas y guiadas. Entonces, en el caso de ella, pues yo lo entendía perfectamente. Y este tipo de actitudes, pues a ellos les afecta y les repercute de una manera muy distinta. Aquí lo que quiero subrayar en el ejemplo que acabo de dar es que siempre nos preguntemos si es que queremos entender cómo debemos de tratar a esta gente. Número uno, nosotros debemos siempre hacernos la pregunta y no porque estemos discriminando, pero siempre debemos de meter en contexto cómo reaccionaría yo mismo a un comentario o a una situación o una forma de ser. Si, por ejemplo, si yo me quiero dirigir a este tipo de gente, ¿cómo lo tomaría yo? ¿Y cómo lo tomaría esta persona una vez que reciba y que tú le entregues este mensaje? O sea, es una manera en la cual te pones a pensar en salirte un poco de lo que comúnmente ya está aceptado y que todos lo toman por sentado, a cómo una persona, por ejemplo, con ataque de ansiedad o de pánico puede interpretar un acercamiento tuyo, aunque tú estés en tu papel de docente y quieras revisar un trabajo. Hay gente que se incomoda mucho con ese tipo de acercamiento porque estás como que invadiendo su espacio personal, y hay gente que por el trastorno que quieras, eso lo ve como invasivo y lo ve como por algún trauma que pueda tener, no permita que tú veas su trabajo o que lo esconda de ti. Y por eso siempre es bueno hacerse las preguntas: ¿cómo lo tomaría un alumno común y corriente? ¿Y cómo lo tomaría una persona que ve el mundo bajo esa óptica o ese lente? Esa es una de las formas que puede ayudar. Otra forma es que sí debe ser brutalmente auténtico, porque esta persona que les comento, puedo notar, yo lo veía en la mirada que tenía y por la forma en que se dirigía hacia mí. Luego desde el primer día me hizo mucha confianza y se vio que le caí bastante bien. Tienes que ser brutalmente auténtico en el hecho de que si tienes por ahí algún prejuicio, alguna especie de rechazo o te provoca conflicto o tema, personas así, ni toda tu pedagogía, ni toda tu preparación, ni por más que te hayan dicho que debes de incluirlo y que no debes de tratarlo diferente de los demás, créeme que si se acuerdan del otro episodio,
cuando estuve en una preparatoria que yo, sin quererlo, entre comillas, discriminé a uno de esos alumnos porque se me estaba haciendo difícil tratarlo y no podía yo con el reto de llegar a tratar a una persona así, aparte por las sensaciones que ellos mismos producen en uno. Créeme que puedes llegar a discriminar y puedes llegar incluso a alejar o a retirar o a tratar diferente a este tipo de personas y ellos lo van a sentir. A mí me lo llegó a decir la persona que, si recuerdas ese podcast cuando hablé de él, que estaba hasta malo de la garganta y que traté de expresarlo lo mejor que pude, porque pues sí, estaba malo y no podía pronunciar bien palabras, pero bueno, de todos modos decidí grabar ese podcast. Entonces, tienes que estar totalmente seguro de que este tipo de personas, cero repudio, cero cualquier cosa o situación que te pueda provocar tema o conflicto con ese tipo de gente, incluso eliminando también, bien importante, que pienses o sientas o tengas la percepción de que se te va a hacer tremendamente difícil tratarlo o llevarle un plan, un traje a la medida, porque pues no va a entender, entre comillas, cómo le enseñes o le impartas la materia o la clase. Entonces, desde ahí tienes que tener eso en ceros y tienes que tenerlo totalmente resuelto. Haz de cuenta que debes de recibirlo como un alumno más, como una persona totalmente igual, sin nada de diferencias y con todos los derechos. Así del mismo modo que lo vas a tratar a él o a ella, lo vas a tratar a los demás. Entonces yo sé que esta persona detectó eso y cuando nos íbamos del salón donde estaba su grupo hacia el que teníamos que ir por la materia que les estaba por impartir, pues ahí fue donde yo notaba inmediatamente que se sentaba hasta adelante, obviamente se sentía excluida por sus compañeros. Sus compañeros entre sus juegos pues llegaban a decir, es que está malita, es que no entiende, es que no se le entiende lo que dice. Y este tipo de gente pues parece que no siente y que no pasa nada. Pero así como te expliqué que se sentaba delante, pues donde estaba mi pupitre y con mucha confianza me platicaba cosas y siempre se me pegaba y me acompañaba del trayecto del, del salón al que teníamos que llegar y de ahí de regreso a su salón. Pues luego podías notar la confianza que te tenía en ese sentido. Y entonces sucede que pues ya estando ahí en esa situación observas cosas. De repente pasaron las semanas, creo que no pasaron más que 2 semanas y ya había problemas, ya había expresiones ya fuertes de parte de esta alumna, amenazando incluso con herir a los demás o a otros. Ya te imaginarás a qué palabra me refiero. ¿Cuál es lo contrario de vida? Pues ya, ¿qué es lo contrario de vivir? Ahí mismo tú respóndeme. Así se expresaba ella respecto a sus compañeros, respecto a su propia familia. Incluso llegó a decir algo así en el momento en el que yo llegué al salón. Y total que la cosa, la situación dio para que se le trasladara definitivamente a otro grupo que fuera más empático o más acorde a lo que estaba pasando o sucediendo con esta alumna en cuestión. Entonces, en este grupo, ellos cuando, después de lo que pasó con esta alumna y después de que la retiraron de ellos, pues ellos en su onda, en su rollo, como que no habían hecho nada malo. Incluso pues llegaron a quejarse de la situación de la escuela
de cómo los trataban, llegaron a criticar, que por ejemplo dijeron cosas como no es que ella debería de estar en un lugar que sea para personas como ella, que nosotros no sabemos ni estamos capacitados, por así decirlo, para tratar, o sea, pues no saben cómo tratar personas como esta alumna y otros comentarios que decían bien que sabe lo que decía y cómo nos amenazaba. Pero ya yéndonos en la parte psicológica del asunto y ya viéndolo desde una parte ya más madura y globalizada, a mí me llegó a decir otra de las personas que sabe de esto, que le comenté el asunto, dice, es que este tipo de gente de personas y vuelvo a repetir, aquí estamos usando términos que para nada van despectivos hacia la persona, o sea, nada más yo lo cuento como lo escucho y ya, y es para que entendamos el contexto por el cual se habla y lo entendamos como debe de entenderse, pues. Esta persona me llegó a comentar, pues como los animalitos, tú molestas a una chinche o empiezas a darle piquetes a un ratoncito o quieres aplastar un sin pies, lo primero que vas a hacer ese animal es morderte. El ratoncito se va a voltear y te va a querer morder. O la chinche o cualquier animalito que te imagines se va a voltear o se va a poner a espaldas. Lo primero que va a hacer es arañarte, tratar de morderte, tratar de agarrarte para que ya no lo estés agrediendo. Entonces, así de ese modo y de esa manera, este tipo de gente así es. En, de por sí, la situación, ya sea física o psicológica que tienen, no logran expresarlo normalmente como lo harían la gente común. Están bajo un intenso estrés porque tratan de funcionar normal, entre comillas, y por las situaciones motoras o psicológicas que tienen, pues tienen que esforzarse más para lograr un mejor entendimiento o situación que ellos tienen que darle solución al mundo en el que viven, pues no es lo mismo. Ahí eso es otra de las cosas. Y encima con compañeros o situaciones en las que se enfrentan o situaciones en las cuales los ponen, este tipo de gente es muy, muy, muy sensible. Entonces también, si les metes esa presión y ese bullying, pues ellos el bullying no lo van a entender de la misma manera que las demás personas o los demás chavos. O sea, para ellos va a ser una agresión directa. No tienen a veces el autoestima o la capacidad de discernimiento para entender es que me está bromeando o pues eso ni siquiera eso que dice de mí pues no es cierto, ¿no? No lo logran entender o no lo ven de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Pues las reacciones son explosivas, las reacciones son agresivas, son como ese ejemplo que les puse de los animales que pues a ver de dónde me agarro, a ver de dónde te pego para que me dejes de molestar y pues no lo pueden expresar muchas veces claramente y salen ese tipo de palabras y salen ese tipo de agresiones porque también son demasiado perceptivos. Entonces, como sienten varias veces más que la gente promedio, ya se imaginarán hasta qué intensidad no perciben lo que les está pasando. Entonces, así lo ven en este caso de este ejemplo de la alumna que les pongo, que yo lo llegué a ver. Los demás la molestan, para ella es una agresión total, para ella es una falta de respeto y es una situación de lo más grave, de lo que menos puede salir y no haya manera de cómo afrontarlo, cómo sobrellevarlo. Entonces, pues ese tipo de revanchas o agresiones o respuestas por parte de ella, pues eran de esperarse o bien pues salían de esa manera por esa situación precaria, difícil en la que se encuentra. Y es que nosotros siempre debemos de pensar en
sirve instruirse, claro que sí. Sirve que estemos al tanto y que nos informemos de cómo es X o Y situación especial en los alumnos. Pero también nosotros como docentes debemos ofrecer mucha comprensión, acercamiento, hacer hasta donde podamos, porque pues tampoco somos médicos ni tampoco expertos en el tema, pero sí brindar una confianza en la cual esos alumnos se sientan seguros, se sientan lo más tranquilo posible en el ambiente en el que se desarrollan, porque hay personas sensibles al ruido que luego se ponen muy ansiosos por el ruido que hay, o son demasiados estímulos con los cuales no pueden lidiar de la misma manera que la gente común y corriente. Entonces espero haberte dado con este ejemplo que te di algunas características de cómo son este tipo de personas, y en este podcast, en este episodio, pues puse ejemplos de cómo ellos actúan o ven el estrés o situaciones como las que te platiqué, en las cuales pues bueno, ahí tienes una pauta para, en el caso de que se te presente un conflicto, no sepas qué hacer, pues lo primero que te recomiendo es llamar a un experto o pedir ayuda, auxilio. De igual manera, este ejemplo te puede servir para si te encuentras en una situación similar, pues bueno, te sirva como una pista de lo que hay que hacer, y si sientes que se te sale de las manos, pues bueno, por eso en escuelas e instancias, y pues ya te puedes ahí apoyar para que te hablen de una estrategia o una manera en la que tú también puedes preguntar, pues cómo me dirijo o cómo le hablo, o en esta situación, si se presenta, pues qué hago, ¿no? ¿Qué hago en esta determinada situación? Bueno, señores, me despido. Si hay necesidad de extender esto, pues lo seguimos en otro capítulo, porque como siempre pasa, ya nos alargamos. Pero pues bueno, yo sé que ustedes lo disfrutan, y pues estamos aquí pendientes para cualquier otro tema que surja, ya saben, aquí lo estaremos publicando en tu podcast, Tu legado en la docencia. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.